Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer la última parte final del estudio sobre si las obras me ayudan a salvarme. Em, Vimos que la salvación es un regalo, es un regalo, ¿cierto? Es Dios dándonos la vida eterna. Es un regalo y que consiste en el perdón de los pecados, de la falta, de la rebelión, y consiste en la adopción como hijos de Dios. Es decir, te da vida, te perdona, te da vida y te adopta. Y esto es solamente por medio de la fe. Sabemos que solo la fe nos hace salvos. Solo la fe. Ahora, hemos estado estudiando qué parte tienen, en qué consiste las obras de que habla la escritura. En el primer video vimos que había que, por las obras, ¿cierto? Diré tu fe. Entonces, em, vamos a seguir con el punto. Ahora dice, ¿cuáles son los frutos que producen los hijos de Dios? Los hijos de Dios. Habíamos dicho que había que distinguir entre obras y frutos, en cumplir la ley y separarlo, cumplir la ley, separarlo de los frutos que tienen que dar los hijos de Dios, los creyentes. No es lo mismo frutos que las obras, cumplir la ley, porque el cumplir la ley lo puede hacer cualquier persona, aunque sea atea, aunque crea lo que cree, tener cualquier tipo de religión o filosofía. Esas personas pueden decir o pueden llevar un estilo de vida que no rompa la ley de Dios. Entonces, lo que Dios nos pide es frutos. Nosotros eh, nacemos producto de una semilla. Y esa semilla crece, germina. Dios dice que Él la hace crecer. Unos las plantan, ¿cierto? Otros abonan. Pero Él hace el crecimiento. Él nos compara como plantas. Y que el objetivo es que en algún momento nosotros tenemos que dar frutos. ¿Ok? No, y no son cumplir el cumplimiento de la ley, sino que frutos que provienen del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios, el que nos hace salvos, el que nos da vida, ¿cierto? Nosotros tenemos vida porque el Espíritu Santo mora aquí adentro. Por eso tenemos que dar frutos del Espíritu, porque si uno no da frutos del Espíritu, da obras de frutos de la carne. Hay solamente dos frutos, los de la carne, los que se relacionan al incumplimiento de la ley, y los frutos del Espíritu, que provienen de Dios, que provienen del hecho de que Dios actuó y dentro de ti, dentro de tu carácter, de tu madurez, actuó en tu alma, actuó en tu mente y produjo frutos. Vamos a ver cuáles son estos frutos. Eh, ¿Cómo se demuestra? Primero, vamos a ver cómo se demuestra que soy hijo de Dios, según Gálatas 5, 22, 23. Dice, más el fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver cuáles son las obras que le gustan a Dios o que provienen de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, que realmente la obra que le agrada a Dios o que demuestra que yo soy hijo de Dios son estos frutos. Dice, vimos anteriormente que por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Incluso hablando de los líderes, ni siquiera estaba hablando de los creyentes, estaba hablando de los líderes de la iglesia. A ellos les dice, por sus frutos los conoceréis y vas a ver si son lobos o son ovejas, o lobos disfrazados de ovejas. Entonces, si yo realmente quiero hacer buenas obras,
para agradar a Dios, ¿cierto? Para tener al Padre contento. Las obras son amor, sentir amor, dar amor, otorgar amor, vivir una vida gozosa a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que me haya pasado en la vida, en el pasado, eh, eh, o cualquier tipo de tribulación, dificultad, no sé, pero yo vivo en gozo. Eso quiere decir, es un fruto. Ese fruto, el Padre lo ve y dice, es un buen fruto porque proviene de mí. Son obras que provienen de mí. Yo hice germinar eso en ti. Entonces, también la paz, la paciencia. Vivimos en momentos difíciles, con dificultades, pero tenemos paciencia, sabemos esperar. Esa obra, el Padre la considera buena obra, fruto de su espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué es fe? ¿Por qué fe? Porque en el momento difícil, complicado en la vida, es donde vienen las dudas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy tu hijo, yo soy hijo de Dios y mira tus promesas y me se están cumpliendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué falleció tal persona? ¿Por qué no soy próspero económicamente? ¿Por qué mi despensa está vacía? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué mi hijo se revela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto si yo soy tuyo y soy parte de tu familia? ¿Por qué? Bueno, ¿existe o no? ¿Son verdad tus promesas o no? Esas son las cosas que pasan en los momentos difíciles, de oposición. Y es ahí uno donde dice y confiesa, yo soy un hijo de Dios, yo soy bendecido, yo soy próspero aunque no tenga, mi vida esté vacía, nada me falta, yo soy sano. El Padre, me duele el cuerpo, no sé, estoy pasando por alguna enfermedad, cruzando alguna enfermedad, pero yo estoy diciendo con mi boca, yo soy sano, el Señor me sanó, porque con sus llagas yo fui sano, yo fui sanado. Entonces la gente, el mundo te ve, ahí el mundo te ve. Oh, mira este loco, está diciendo que está sano y está enfermo en el hospital. Ahí yo estoy confesando mi fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando Pablo dice, por tus obras diré qué fe tienes, es cuando tú estás enfermo en un hospital y tú estás confesando sanidad. Tú estás confesando que Jesús ya te sanó. Tú estás confesando de que esto es un proceso nomás, pero mañana estoy sano. Me duele, pero mañana estoy sano. Esa es la obra de fe. Esa es la obra que decía Pablo. Por tus obras yo diré qué fe tienes. Cuando estás pasando por una escasez económica, tú estás diciendo, no, yo soy próspero, ¿cierto? Y yo estoy confesando la palabra dice que yo soy próspero, que el Padre me ha otorgado todas las riquezas, son de Él. Entonces yo digo, yo soy próspero, y la gente, los vecinos, mi familia me dice que incrédula, dice, próspero, mira cómo está. Yo estoy confesando con mi boca, tengo fe. Esa es la fe que Pablo habla. Esas son las obras que Pablo habla. Estas son las obras que Pablo habla. Las obras del Espíritu. Porque esas son las únicas obras que valen para Dios. No las obras de la ley. Entonces, ¿cómo yo confieso que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo demuestro mi fe que soy hijo de Dios? ¿Que soy salvo? Yo lo confieso primero con mi boca. Confieso lo que el Padre me ha dado. Yo confieso lo que el Padre me ha prometido. Eso es fe. Yo confieso con la boca y también doy el fruto con el Espíritu. Es decir, estoy pasando por la escasez, pero yo al mismo tiempo estoy diciendo soy próspero. No me falta nada. El Padre es mi pastor, nada me falta. Y la gente me mira y me dice, pero si te falta todo. Nada me falta. Ese es el fruto de la fe. Esas son las buenas obras que provienen del Padre. ¿Ok?
Hay dos formas de vivir la vida como hijos de Dios, o los seres humanos. Uno, guiados por la carne, y dos, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5:19. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esas están relacionadas, ¿cierto?, a la ley, pero a las obras de la ley, pero las obras del Espíritu son otras, son las que acabamos de leer: amor, paz, gozo, benignidad, paciencia. Esas son las buenas obras con las cuales yo demuestro que soy un hijo de Dios. Porque reitero, un incrédulo, un ateo, cualquier persona de cualquier religión puede cumplir la ley. Y la cumple, en muchos aspectos. Y a veces más que los religiosos cristianos. Y judíos. Y judíos. Entonces, el 22, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu. Es lo que nosotros producimos. Son las obras las obras de un árbol son su fruto. Si un árbol no hace nada más, es dar fruto a su tiempo y dar cobijo, sombra. Entonces, vemos que hay dos formas de vivir la vida como hijos de Dios: guiados por la carne, y para estar guiado por la carne, no está el Espíritu Santo en ti. Si te guía la carne, te guía el alma, te guía tu mente, te guía y la carne está guiada al alma, y el alma consiste en la mente y el corazón, los sentimientos. Y las personas actúan según lo que piensan y según lo que sienten, ¿cierto? Por pasiones. Hay pasiones de la carne y pasiones de los sentimientos del alma. Entonces, la persona que está guiada por la carne no es una persona que está guiada por el Espíritu Santo. Y una persona que ha creído en Cristo, una persona que es salva, es una persona que es hija de Dios, tiene el Espíritu Santo, por lo tanto es guiado por el Espíritu Santo. Y si peca, es guiado por el Espíritu Santo a arrepentirse, porque el perdón está otorgado. Si algún cristiano, peca y no siente arrepentimiento, sentido de culpabilidad, eso quiere decir de que el Espíritu Santo no muere en él, porque el Espíritu Santo redarguye. Te dice, esto está mal, arrepéntete, cambia de actitud. Que quede claro, tiene que quedar bien claro, la ley no da salvación. Este es el objetivo de este estudio, de lo que hicimos, estos cuatro videos. La ley no da salvación. Cuando Pablo decía la ley y las obras, decía las obras demuestran tu fe, que eres hijo de Dios, y las obras que damos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que cuesta hacer. Si no, mentir una vez no cuesta nada. Pero tener paciencia en un momento difícil, sí cuesta. Tener paz en un momento de guerra, sí cuesta. Amar a alguien que no se lo merece, sí cuesta. Eso proviene de Dios. Entonces, que quede claro, la ley no da salvación, y eso lo vamos a ver en Santiago 2, del verso 10 al 11. Nadie puede ser salvo por medio de la ley. Nadie. ¿Saben por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, nadie sería salvo. Si la ley salvara, nadie podría ser salvo. Porque nadie puede cumplirla. Por eso es que la ley no salva, porque nadie puede cumplirla.
Nadie la ha cumplido y nadie la va a cumplir. En Eclesiastés 7:20 dice, no hay ninguno justo, no hay ninguno que nunca peque o que haya pecado alguna vez. Y cuando tú pecas una vez, ya te mereces la muerte. Independiente si mataste a alguien o hiciste una mentirita blanca. Ese es pecado igual y te haces culpable para siempre, eternamente, por una vez. Vamos a Santiago 2:10. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, en un punto, es decir, no cumpla uno, se hace culpable de todos los artículos de la ley. Es decir, ve, por eso es que no puedes confiar tu salvación en la fe, perdón, en la ley. No puedes confiar tu salvación en la ley. No la puedes poner ahí porque la ley dice que si tú fallas una vez, te haces culpable de todas, por lo tanto te mereces completamente la pena que corresponde a no cumplir la ley, que es morir. Entonces dice, pero el que ofendiere en un solo punto, ¿ve? Uno comienza a ofender, dice aquí, ¿cierto? Ofendiere la ley. O sea, y hay que decir la verdad, si uno comienza a ofender la ley desde chiquitito, usted ve a un niño de 7, 8 o 9 años ya mintiendo. ¿Y quién fue? El ser humano es así, desde chiquitito. Entonces, si no fuiste capaz cuando eras inocente cumplir la ley, cuando eras un pequeño niño inocente, ¿qué vas a tratar de cumplir la ley ahora? ¿Tratar de confiar en la salvación? ¿Tu salvación ahora? Menos. Que el árbol ya está medio torcido. Ya. Entonces, cumplir la ley no te da salvación. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a volver a Gálatas 2, 5 y 6. No, Gálatas 5. Perdón, del 2 al 5. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, que si tú cumples la ley, de nada te aprovecha el sacrificio de Cristo. No puedes mezclar las dos cosas. No puedes tener un pie en la ley y un pie en Cristo, en la gracia de Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, es decir, que decide cumplir la ley o confiar en la ley, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si tú ya quieres confiar en la ley, ya yo quiero demostrar que soy un hijo de Dios, quiero demostrar que soy evangélico, ya, cumple la ley, trata. Y no por un pecado, sino no por un artículo, sino que por toda la ley. Tienes que cumplirla toda, o si no, no vale. De Cristo os desligáis, el verso 4 dice. O sea, si tú vuelves a pensar, a confiar en la ley, dice, de Cristo y de su obra de salvación por medio de la fe, la gracia, te desligaste de eso. Es decir, ya no tienes nada que ver con la gracia de Dios, con el perdón gratuito. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. La gente que confía en la ley cae de la gracia. Es decir, la gracia lo sustentaba ahí arriba en el cielo. Y el que confía en la ley cae. ¿A dónde cae? Aquí está abajo. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? El que cae de arriba, cae abajo. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia de Cristo, lo que hizo Cristo. No es fe más buenas obras igual salvación. Esa no es la ecuación.
¿cierto? Porque si tú, lo que estamos leyendo dice que si tú mezclas la fe y las obras de la ley, cumplir la ley también para salvarte, eso quiere decir que hay condena. Fe más cumplimiento de la ley es igual a condena, no es igual a salvación. Eso es un mal concepto de la religiosidad. Es solo fe en Cristo. Solo la fe en Cristo y la salvación. Y si peco, ¿qué hago? El Espíritu Santo te reprende y te dice, deja de hacerlo. Y si tú realmente quieres hacerlo, el Espíritu Santo te da la fuerza para dejar de hacerlo. Pero tu salvación está intacta, porque no depende de tus obras, depende de tu fe, depende de la fe en Cristo. La salvación se mantiene manteniéndose en fe en Cristo. Esa es la única forma de mantener la salvación. ¿Estás preocupado? Bueno, te voy a decir una cosa. Solo puedes mantener tu salvación, si quieres, pretendes mantener tu salvación, la única forma es manteniéndote en fe en Cristo. Ya sea en momentos difíciles o ya sea en pecado. Eso nos hace libre de la condena, que es el producto de haber incumplido la ley de Dios. Eso nos hace libres. Solamente la fe en Jesucristo. Hoy, ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana mi fe es en Jesucristo. Él me perdonó, Él me salvó, Él me redimió y Él me hizo hijo de Dios. Y mañana lo mismo. Y mañana y pasado lo mismo. Eso, así yo confieso en mi fe. Y la demuestro con las buenas obras del Espíritu. No con las obras de la carne. Porque el intento incluso de tratar de cumplir la ley proviene de la carne, no proviene del Espíritu. Porque cualquier persona puede cumplir la ley, algunos aspectos de la ley. Como dijimos, ateo o de cualquier tipo de religión pueden cumplir la ley. ¿Son salvos? No. ¿Un ateo es salvo? No. Pero no roba, no miente, y etcétera, etcétera. Para los que han creído en Cristo, no hay condena, no hay condenación, no hay condena de Dios, del juez, el único capaz, habilitado para juzgar, dice que si tú estás en Cristo por medio de la fe en su obra, no hay condena para ti. ¿Por qué? Porque la condena se aplicó en Cristo. No es porque hay un perdón, un olvido, si ya no pasó nada. Sí, sí pasó. Y alguien pagó. Y el que pagó la condena es Cristo. La condena de la muerte eterna la pagó Cristo. Romanos 8, 1, 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo uno está en Cristo Jesús? Solo por medio de la fe. Esa es la única forma de estar en Cristo y de que Cristo esté en ti por medio de la fe, creyendo en Él y creyendo en lo que Él hizo. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no tienen a Cristo, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Qué me libró del pecado y de la condenación y de la muerte, de la condena a muerte? El Espíritu de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que te mantiene con vida, no tú, con tu performance o tu desarrollo de obras o no obras, ley o no ley. Porque depende de Él. La vida es de Él. La vida eterna es de Él. No, la vida eterna no la produces tú, no la fabricas tú, no la compras tú. La vida eterna te la regala Dios, te la otorga Dios. Porque para que nadie se gloríe, pues solo por la fe,
Solo por la fe en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. Gloriarse es decir, pavonarse. Decir, yo me la merezco. Yo llevo 40 años en el Evangelio. Tengo este cargo. Yo hice este curso, un doctorado. Me merezco la salvación. Recuerda que Cristo decía, yo vengo al enfermo, yo vengo al oprimido, yo vengo al encarcelado. A eso vengo a salvar. Y a eso está salvando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque abandonar la fe en la gracia de Dios, en su obra, que es por medio de su obra en la cruz, se llama apostatar. Algo que a los evangélicos religiosos les gusta, la palabra apostasía. Apostatar significa, según el diccionario, ni siquiera por lo que dicen las religiones, es lo que dice el diccionario, dice, es abandonar una creencia o una fe. Por lo tanto, si yo confieso que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hecho hombre, y que murió en la cruz, lo confieso que murió en la cruz y resucitó el tercer día, esa es mi declaración de fe, esa es mi creencia. Por lo tanto, yo tengo salvación, el perdón de pecados y mi adopción como hijo de Dios. Ese es mi credo. Por lo tanto, si yo en algún momento le hago algún ajuste a mi credo, lo que estoy haciendo es abandonar la fe, ¿cómo lo puedo llamar? La médula de la fe, la médula de la salvación. Eso es apostatar, es abandonar la fe. Y uno la abandona simplemente porque dice, simplemente ya no creo. Mira lo que estoy viviendo, Dios no existe. Me abandono, ya no quiero nada con él. Lo abandoné. No creo en él, no existe, no me ayudó. Mi familiar se murió igual. Sigo pobre igual. Yo me enfermé y todavía llevo 20 años enfermo. O me morí. Claro. Eso es abandonar la fe. El Padre dice que aquel que abandona la fe en Jesucristo y en su obra redentora es necio. Obvio, porque te están regalando la salvación, te la están dando. Él te la está dando, es un regalo, es un beneficio. Y que se obtiene solamente por la fe y que tú no tienes que hacer nada, tienes que creer y mantenerte creyendo. No depende de tu esfuerzo, depende de Dios y depende de tu fe, de lo que tú confieses. Y él dice algo que es tan fácil. Lo que pasa es que el orgullo del hombre, eso que tiene el hombre, no, que yo tengo que hacer algo. ¿Cómo? No, yo tengo que hacer algo, yo tengo que arreglarlo. Yo tengo, como dijo Abraham cuando en el primer video, no, quiere, Dios me va a dar un hijo si tengo 100 años. No, hagamos algo. Y su esposa dice, sí, hagamos algo. Y acuéstate con mi esclava y tienes un hijo, ¿viste? Eso es apostatar. El que abandona la fe es un necio. Gálatas 3. No seas necio. No abandones la fe. No abandones el regalo de la salvación y la adopción, que es gratuito. Gálatas 3. Del 1 al 5. Aquí está hablando Pablo a los Gálatas, ¿cierto? A los creyentes, a los cristianos de Galacia, ¿cierto? Y le dice, oh Gálatas insensatos, oh santiaguinos, chilenos, insensatos, tontos, necios, estúpidos, dice. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, la fe? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? El Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Tan necios sois, tan tontos sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Si uno recibe al Espíritu creyendo, uno no recibe la salvación cumpliendo la ley. Sabemos que recibimos la salvación por fe, creyendo. Por eso se evangeliza. Por eso que va la gente, existen los misioneros y existieron los apóstoles, porque iban a contar una noticia, la buena noticia, el evangelio. ¿Y cuál era la buena noticia? De que la gente ahora era salva por medio de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Entonces dice, tan tontos sois si recibieron el Espíritu solamente por la fe y recibieron la salvación por la fe, recibieron la adopción como hijos de Dios por la fe. ¿Por qué? Dice, ahora vais a acabar por la carne, es decir, las obras, el tratar de luchar por cumplir la ley, el tratar de justificarte delante de Dios o justificar tu religión por medio del cumplimiento de la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano. La oposición, pues si cuando uno cree en Cristo, lo primero que viene no son bendiciones mil. Son oposición porque el diablo quiere derribar tu fe. Porque sabe que por medio de la fe tú fuiste salvo. Y sabe que si tú abandonas la fe, vuelves al infierno a donde pertenecías. De donde Dios te sacó. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, es decir, el Padre, por medio de la obra de Cristo, y hace maravillas entre vosotros, la salvación. ¿Qué maravillas? Yo no he visto ni un milagro. La salvación, el hecho de que tú ya seas un hijo de Dios, es un milagro, porque estabas muerto espiritualmente. Ese es el primer milagro. Es un milagro de todos los días. Y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o sea, el regalar el Espíritu Santo, la salvación, la adopción como hijos de Dios, lo hace por cumplir la ley, porque cumple la ley, porque tratas de cumplir la ley, o por el oír con fe. ¿Oír qué? El Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, eso es Evangelio. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya puedes ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Lo repito otra vez, la fe en Jesucristo es lo único que te hace salvo, es lo único que te hace hijo de Dios, es lo único que te hace perdonado. El perdón de Dios ni siquiera depende de tu arrepentimiento, depende de la obra de Cristo. De ahí proviene la salvación. Así que ni siquiera te puedes jactar de yo tengo fe. Ni siquiera después te puedes jactar de eso, porque ni siquiera la fe es tuya. Dios puso un poquito de fe, ¿verdad? Una medida de fe a cada uno, ¿cierto? Él puso una medida de fe. Cuando Él vio en mi corazón, yo escuché, Él vio en mi corazón, realmente este hombre cree. Y puso esa semilla, y una medida de fe para que yo pueda creer. Hasta la fe es regalo de Él. La ley trae condena. Así que si tú te tratas de justificar delante de Dios lo que por medio del cumplimiento de la ley, eso traerá condena para ti. Y la única justificación delante de Dios por el incumplimiento de la ley es la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. O si no, si fuese necesario, dice la Escritura, de tu ayuda, o sea, eso quiere decir que la muerte de Jesucristo fue insuficiente. Insuficiente. No, le faltó a Dios. Lo que hace Dios no es perfecto. Sus obras no son perfectas. Leo un salmo aquí, aquí en el salmo yo leo, sí, que sus obras son perfectas. Oh, qué bello. Tus obras son perfectas, yo veo la creación perfectas. Pero la salvación, yo me tengo que ayudar porque la obra que tú hiciste
por medio de Jesucristo para salvarme, no es perfecta. Yo tengo que hacer algo, tengo que cumplir la ley y demostrar que soy creyente. Romanos 3:28, para terminar. Dice, concluimos, este es un análisis que estaba haciendo Pablo, ¿cierto? A los cristianos que estaban en Roma. Concluimos, pues, que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo se justifica delante de Dios? Por fe sin las obras de la ley. Martín Lutero cuando rechazó al Papa, ¿cierto? Y rechazó a la doctrina cristiana, estuvo perseguido. Sí, cuando uno dice la verdad, lo primero que hace es te persigue. O te persigue el diablo, su imperio te persigue. Entonces, para callarte. Entonces, cuando Lutero estuvo preso, no estuvo preso, estuvo escondido porque el Papa lo quería matar. Los religiosos, el representante de Dios en la tierra, lo quería matar, como a Cristo, ¿cierto? Lo quería quemar en la hoguera. El representante de Cristo, ¿cierto? Eh, eh, el que estaba reemplazando a Pedro, el apóstol. ¿Qué es lo que quería? Cuando Lutero lo quiso, le dijo que la salvación solamente era por medio de la fe, no por las obras, ni mucho menos por la venta de indulgencias. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Persecución. El representante de Dios lo quería matar. Lo quería matar. Entonces él se escondió. Y cuando él se escondió, estuvo 9 meses escondido en un castillo. Él tradujo el Nuevo Testamento del latín, no, perdón, del griego a el alemán. Entonces, este mismo versículo dice, concluimos pues que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. La versión Reina Valera no dice solo por la fe, dice por fe. Pero Martín Lutero le pone el énfasis al solo por la fe. La salvación, tu salvación es solo por la fe en Jesucristo. Así que si tienes algo que pedirle a Dios, pídele que te mantengas en fe en Jesucristo, en cualquier tiempo, en el buen tiempo y en el mal tiempo. Y lo digo ahora porque lo más probable es que los tiempos que estamos viviendo no son buenos tiempos, son difíciles. Y no creo que vengan buenos tiempos. Porque la misma Biblia dice que va a ser cada vez peor. Entonces, pídele al Padre que te dé la habilidad, el poder de poder mantenerte en fe. Porque eso es lo único que nos hace salvos. Es lo único que nos justifica delante del Padre para poder que Él nos pueda otorgar el perdón y la adopción. Bien, eso es. Con eso terminamos la serie. Y quiero que a los que quiero orar por aquellos que estuvieron atentos a esta serie, porque esta es la médula del cristianismo. Esta es la médula. Esta es la médula del Hijo de Dios. Este es el pilar, esta es la roca del Hijo de Dios, la fe en la obra de Cristo. Solo la fe en Jesucristo y en su obra. Entonces, por aquellos que algún día van a hablar esto, yo voy a orar. Y para aquellos que en algún momento la fe les tambalee o duden,
para que Dios les fortalezca en esos momentos, porque vienen tiempos difíciles. No sé si este año, el próximo año, en 10 años más, 20 años más, no sé. Incluso cuando nos tengamos que ir de de este mundo, tenemos que, vamos a ser probados y confesar a Dios. Confesar si realmente, y el que confiesa que va a ser perseguido, y va a ser matado. La misma técnica de siempre del diablo. Cuando uno confiesa de Cristo, confiesa en la obra de Cristo, persecución. Jesucristo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos. Aquel que dijo la verdad fue perseguido, Lutero fue perseguido. Aquel que dice la verdad es perseguido. Así que no te extrañes qué te pasa a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por la fe que pusiste en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tu obra en la cruz, la cual realizaste por medio de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque un día tomaste el cuerpo de hombre y sufriste mi castigo. Y yo solo en esa obra confío, ya sea para lo bueno o lo malo que haya hecho. Yo solo en tu obra confío, ya sea en buen tiempo o en mal tiempo, yo solo en tu obra confío. Ayúdame a mantenerme firme, Padre, y ayuda a mantener firme a aquel que está escuchando, a pesar de lo que pueda estar viviendo. Porque solo tu fe puesta en nosotros y trabajando en nosotros, nos produce, Señor, el ser hijos tuyos y el tener vida eterna. Gracias, Padre. Yo te pido, Padre, que a todo aquel que está escuchando sea libre de la religiosidad y libre de toda mentira del diablo, ocupada o injertada por medio de la religión. Líbranos de la religión, Padre. Así como te pido que nos libres también de la tentación, del pecado, también líbranos de la tentación de la religión, de la tentación de querer autosalvarnos o agregarle cosas a tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Padre, porque un día Jesucristo en la cruz dijo, terminado es, tetelestai. Gracias, Padre. Está terminada tu obra. Yo no puedo hacer nada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, que estén bien. Espero que esta semilla que fue puesta en su corazón dé mucho fruto. Amén. Que estén bien. Chao.